El 18 de abril, cuando el alba aún no despuntaba en la vasta extensión del Pacífico mexicano, los radares costeros que vigilaban el tramo entre Manzanillo y Puerto Vallarta captaron algo fuera de lo común. No era el eco habitual de las lanchas de pescadores que surcaban las aguas al amanecer, ni el rastro de un buque mercante en su ruta habitual. Era una señal extraña, de esas que hacen que los operadores, acostumbrados a la monotonía de las pantallas, sientan un escalofrío. Ese movimiento errático, casi furtivo, no correspondía a ninguna embarcación registrada en los protocolos habituales. Era un yate de lujo, navegando con una lentitud deliberada, rozando la frontera invisible entre las aguas internacionales y el territorio mexicano, como si buscara deslizarse entre las sombras del océano. El yate, registrado en Panamá bajo el nombre de la Reina del Mar, figuraba en los documentos como una embarcación dedicada a paseos recreativos para turistas adinerados. Pero el capitán Omar García Harfuch, un oficial de la Marina con años de experiencia en operaciones contra el crimen organizado, sabía que esa fachada era puro teatro. Durante 4 meses, Harfuch había seguido la pista de esa nave con una paciencia casi obsesiva, como un cazador que estudia cada movimiento de su presa antes de actuar. Había rastreado cada coordenada satelital, cada repostaje de diésel en puertos discretos, cada transacción bancaria que levantaba sospechas. Todo apuntaba a que la Reina del Mar no era un simple yate de placer, sino una pieza clave en una operación mucho mayor. Y en su interior viajaba uno de los operadores más sigilosos y peligrosos del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido en los círculos criminales como el Tiburón. A las 4:17 de la madrugada, mientras la oscuridad aún envolvía la costa, Harfuch dio la orden para activar la Operación Tridente en su primera fase. Desde la base naval de Manzanillo, un despliegue impecable se puso en marcha. 3 lanchas rápidas, armadas con tecnología de punta, cortaron las olas rumbo al objetivo. Un helicóptero Black Hawk equipado con visión infrarroja sobrevolaba el área, escaneando cada centímetro del yate, y un comando táctico de élite, entrenado para abordajes en alta mar, se preparaba para tomar el control. No hubo necesidad de una persecución dramática, ni de un intercambio de disparos que resonara en la quietud del océano. La maniobra fue tan precisa que el yate quedó rodeado en minutos, atrapado en una red invisible de acero y estrategia, como si lo hubieran envuelto con alambre de púas. En la cubierta, el tiburón no mostró sorpresa ni intentó escapar. Con una calma que rayaba en lo inquietante, encendió un cigarro, se sirvió un vaso de whisky de una botella de cristal que reposaba en una mesa de caoba y esperó, mirando el horizonte. Sabía que su juego había llegado a su fin. Lo que no podía prever era que su captura no solo sería un golpe directo al CJNG, sino que desataría una tormenta interna dentro del cártel, una lucha de poder que fracturaría lealtades y expondría traiciones largamente ocultas. Cuando los marinos abordaron la Reina del Mar, lo que encontraron los dejó sin aliento. Sobre la cubierta, perfectamente alineados, había 48 paquetes de cocaína envueltos en plástico negro, cada uno marcado con un tiburón azul pintado a mano, como una firma arrogante del cártel. En el camarote principal, el hallazgo fue aún más impactante: 750 kilogramos de una mezcla mortal de cocaína, metanfetamina y fentanilo, empaquetada con precisión quirúrgica y lista para ser enviada a puertos en Miami y Panamá. Dentro de una caja fuerte blindada, los agentes descubrieron $32 millones en efectivo, lingotes de oro pulcramente apilados, mapas detallados de rutas marítimas y, lo más valioso de todo, una libreta negra. En sus páginas, escritas con códigos encriptados, había nombres, funcionarios corruptos de los gobiernos de Colima, Jalisco, Costa Rica e incluso Cartagena, Colombia. Ese yate no era solo un medio de transporte, era un cuartel flotante, el corazón logístico de una operación criminal transnacional. El descubrimiento más perturbador, sin embargo, estaba oculto en la sala de máquinas. Entre los motores y el equipo técnico, los marinos encontraron un servidor portátil conectado a una red satelital encriptada. En su memoria había cientos de correos electrónicos, registros de torneos de pesca deportiva utilizados como fachada, itinerarios de supuestos viajes de negocios que encubrían operaciones ilícitas, pagos realizados en criptomonedas y contratos firmados en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Belice.
El tiburón no era un simple operador, era el cerebro que orquestaba cada movimiento del CJNG en el Pacífico. Sin su autorización, ningún cargamento zarpaba, ninguna ruta se trazaba, ningún pago se procesaba. La droga incautada tenía un valor estimado de más de $35 millones, pero para Harfuch, el verdadero tesoro era la estructura. Ese yate era un mapa del crimen organizado y la libreta negra, la clave para desmantelar una red que se extendía por continentes. Sin hacer ruido, sin alertar a los medios ni dar espacio a filtraciones, Harfuch puso en marcha la siguiente fase de la operación. Esa misma tarde del 18 de abril, ordenó cateos simultáneos en 7 puntos estratégicos a lo largo de la costa, oficinas de navieras que manejaban embarcaciones sospechosas, agencias de turismo náutico que organizaban los supuestos paseos recreativos, marinas privadas donde atracaban yates de lujo y despachos de aduanas que facilitaban el paso de mercancías sin preguntas. La instrucción fue clara y contundente. Nada de avisos previos, nada de trámites burocráticos que pudieran alertar a los cómplices. Si había una fuga de información, todo se congelaba de inmediato, si alguien mentía, se le detenía en el acto. En una de las oficinas cateadas, una empresa llamada Marina Viento Azul con sede en Puerto Vallarta, los agentes encontraron contratos para 36 embarcaciones. 12 de ellas eran fantasmas, registros falsificados, direcciones inexistentes y documentos con firmas apócrifas. En una sala oculta detrás de una pared falsa, descubrieron una central de comunicaciones equipada con enlaces satelitales no declarados, antenas de alta potencia y computadoras que procesaban información en tiempo real. Allí mismo fue detenido el gerente, un exagente portuario federal que había trabajado durante años en el sistema aduanal. No necesitó más que una mirada a las pruebas para derrumbarse. Confesó que sabía quién era el tiburón y cómo operaba, pero el dinero que recibía por su silencio había sido suficiente para comprar su lealtad. En una aduana cercana al puerto fiscal de Manzanillo, el equipo de Harfuch encontró otro eslabón de la cadena. Documentos firmados por una funcionaria activa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, autorizaban inspecciones express para ciertas embarcaciones, mientras que otras, sospechosamente, eran eximidas de cualquier revisión. Muchos de esos barcos, ahora estaba claro, transportaban cargamentos de droga. Entre los correos interceptados, uno destacaba por su claridad: Reina sale miércoles. Sin luz, sin ruido, todo cubierto. Reina, como la reina del mar. La operación estaba blindada desde tierra, protegida por una red de complicidad que involucraba a funcionarios, empresarios y agentes aduanales. Pero la telaraña era aún más profunda. En los servidores incautados, los agentes encontraron correos electrónicos que revelaban negociaciones directas del tiburón para asegurar rutas diplomáticas. Yates con banderas consulares, protegidos por inmunidad internacional, transportaban droga como si fuera carga humanitaria. Algunos de estos barcos operaban bajo la fachada de misiones diplomáticas, con documentos sellados que les permitían evadir inspecciones en puertos de Centroamérica y el Caribe. Si estas acusaciones se confirmaban, el escándalo diplomático sería de proporciones históricas, capaz de estremecer las relaciones entre México y varios gobiernos de la región. El saldo de ese día fue abrumador: 14 personas detenidas, 7 oficinas aseguradas, 3 órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios públicos, 2 jueces federales puestos bajo investigación y 19 cuentas bancarias congeladas en México, Belice y Panamá. Todo esto, desencadenado por la captura de un solo hombre. Pero para Harfuch, esto era apenas el prólogo de una batalla mucho mayor. Ordenó una auditoría exhaustiva de todo el sistema portuario del Pacífico mexicano, revisando cada contrato, cada matrícula náutica y cada registro aduanal de los últimos 3 años. Si una embarcación había tocado el agua, sería investigada. Si un documento tenía una firma sospechosa, sería analizado. Nada quedaría sin escrutinio. En la sala de interrogatorios, el tiburón ya no era el lobo de mar que había desafiado al sistema durante años. Frente a Harfuch, era un hombre derrotado, atrapado por el peso de las pruebas acumuladas en su contra. Sin necesidad de amenazas ni violencia, una carpeta llena de documentos, fotografías satelitales y transacciones bancarias fue suficiente para quebrarlo.
En menos de una hora, comenzó a hablar, no por miedo, sino por una mezcla de desesperación y rabia. Confesó la existencia de una red inmobiliaria en Mazatlán, un entramado de departamentos de lujo, torres residenciales y desarrollos turísticos financiados con dinero sucio del narcotráfico. 3 alcaldes, que habían gobernado entre 2018 y 2023, habían firmado permisos de construcción sin hacer preguntas, ignorando las señales de que el dinero detrás de esos proyectos no era lícito. Relató cómo, en una operación descarada, se entregaron $500,000 en efectivo en una lancha camuflada como pesquera, a plena luz del día, en un muelle público de Mazatlán. Nadie preguntó, nadie dijo nada. Pero la revelación más explosiva fue el nombre de un exdelegado federal de turismo, identificado como socio fundador de un complejo turístico de lujo financiado directamente por el CJNG. Con esa información, Harfuch no dudó en activar a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, para rastrear los flujos de dinero. Ya no se trataba solo de tráfico de drogas. Era un sistema criminal profundamente arraigado en las estructuras de poder político y económico. Ese mismo 18 de abril, se realizaron cateos en 4 puntos clave: Mazatlán, La Paz, las Islas Marías y un exclusivo fraccionamiento en Puerto Vallarta. En casas protegidas por empresas de seguridad privada con permisos municipales, los agentes encontraron alijos de droga, fajos de billetes y documentos operativos que detallaban rutas, contactos y pagos. Gracias a las coordenadas proporcionadas por el tiburón, Harfuch logró desmantelar la red en un solo día. Al cierre de la jornada, el botín era monumental: casi 1.000 millones de pesos en activos asegurados, 800 kilogramos de droga confiscada, un yate incautado, una red inmobiliaria desarticulada y 5 funcionarios bajo investigación. Pero lo más poderoso era que, por primera vez, un capo de la talla del tiburón había hablado, no por temor, sino por una furia contenida que lo llevó a delatar a sus propios aliados. Sus palabras pusieron nerviosos a muchos, desde políticos locales hasta empresarios que habían vivido bajo la fachada de la respetabilidad. El 19 de abril, desde un edificio fortificado en el corazón de Manzanillo, Harfuch firmó una solicitud para una audiencia pública televisada, con respaldo de organismos internacionales como la OEA. Su plan era revelar, en cadena nacional, los nombres de jueces, agentes aduanales, empresarios turísticos y políticos implicados en la red. Pero mientras se preparaba para la transmisión, una alerta irrumpió en el centro de mando. Una lancha cargada con explosivos se dirigía a toda velocidad hacia el puerto fiscal, en un intento desesperado del CJNG por silenciar a Harfuch y apagar la verdad antes de que saliera a la luz. Sin embargo, Harfuch estaba un paso adelante. Desde la madrugada, el perímetro del puerto estaba protegido por francotiradores, inhibidores de señales y lanchas rápidas camufladas entre las olas. Cuando la lancha suicida cruzó la última boya, fue destruida por 2 misiles disparados desde un helicóptero artillado. No llegó a tocar el muelle ni a rozar a Harfuch. El protocolo Gaviota Negra se activó de inmediato. Mientras la Marina aseguraba la zona marítima, 2 vehículos cargados con explosivos fueron interceptados en tierra, a pocos kilómetros del puerto. Todo estaba coordinado, planeado con precisión quirúrgica para hacer estallar la verdad en vivo y enviar un mensaje al CJNG. Pero el cártel había subestimado a Harfuch y a su equipo. Esa misma noche, gracias a imágenes térmicas proporcionadas por un satélite estadounidense, localizaron a El Costeño, un marino desertor y brazo armado del CJNG, responsable de orquestar el ataque. Fue capturado, herido pero vivo, en una bodega oculta entre Guaymas y Bahía Quino. Mientras lo subían a un helicóptero bajo custodia máxima, gritó con rabia: «Ustedes creen que esto termina aquí, pero nosotros somos la tormenta». Sin embargo, la verdadera tormenta tenía otro nombre: Omar García Harfuch. Mientras el eco de la explosión aún resonaba en Mazatlán, Harfuch no descansaba. En el centro de operaciones, los informes satelitales llegaban en tiempo real, detallando movimientos sospechosos en puertos y aeródromos clandestinos. Sabía que esa noche habían intentado apagar no solo su voz, sino la de un Estado que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentar al crimen organizado con todas sus fuerzas.
Pero el CJNG estaba a punto de descubrir que su apuesta contra la estructura federal sería su ruina. A las 4 de la madrugada del 20 de abril, mientras el costeño era trasladado a una base aérea en Hermosillo bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes, otro frente se abrió al sur, en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Las fiscalías locales, coordinadas por Harfuch, comenzaron a ejecutar órdenes de cateo vinculadas a la red inmobiliaria revelada por el Tiburón. Lo que encontraron superó todas las expectativas: desarrollos turísticos enteros, hoteles boutique, marinas exclusivas y hasta una cadena de restaurantes veganos de lujo estaban financiados con dinero lavado del narcotráfico. Los nombres de empresarios que aparecían en fotos sonrientes junto a gobernadores en campaña salieron a la luz, junto con contratos que conectaban a funcionarios estatales con proyectos multimillonarios. Al mismo tiempo, Harfuch activó la Operación Chapopote, un plan sellado diseñado para cortar de raíz el flujo logístico del CJNG desde las Islas Marías hasta Acapulco. Submarinos de rastreo, sensores satelitales de última generación y patrullas costeras con camuflaje bloquearon todas las rutas marítimas no autorizadas. También se interceptaron avionetas que despegaban desde pistas clandestinas en ranchos y campos de golf abandonados, utilizadas para transportar droga y dinero a destinos internacionales. La operación fue un cerco total, una demostración de fuerza que dejó claro que el gobierno mexicano no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. En una videollamada cifrada desde un búnker en Manzanillo, Harfuch coordinaba con agentes de inteligencia naval en Colombia y Panamá. Sobre la mesa tenía una sola fotografía, la del cónsul, una figura casi mítica que, según los nuevos archivos, era el enlace principal entre gobiernos centroamericanos y las rutas marítimas del CJNG. Su nombre aparecía en contratos, cuentas bancarias y registros de vuelos privados que coincidían con los cargamentos incautados. Su rostro, borroso en los pocos registros disponibles, era el de un hombre que había operado en las sombras durante años. Si Harfuch lograba capturarlo, la red de impunidad internacional colapsaría como un castillo de naipes. El golpe final llegó a las 6:47 de la mañana del 20 de abril. Un equipo táctico infiltrado en el puerto de Cartagena, Colombia, interceptó una embarcación con bandera diplomática procedente de Honduras. A bordo encontraron documentos sellados por consulados ficticios y una caja fuerte marcada con logos de ayuda humanitaria. Al abrirla, la sorpresa fue brutal: 300 kilogramos de fentanilo etiquetados como kits médicos de emergencia, junto con una libreta que detallaba rutas compartidas entre ONGs falsas, fundaciones de papel y empresas de transporte que operaban con inmunidad diplomática. Era la prueba definitiva de que el CJNG no solo traficaba droga, sino que había infiltrado los más altos niveles de la diplomacia internacional. En menos de 12 horas, el gobierno federal anunció un paquete de medidas sin precedentes. Congelamiento de activos en 8 países, cancelación de matrículas náuticas registradas en paraísos fiscales, solicitud de extradición para 11 operadores clave identificados en la libreta del Tiburón y una audiencia especial ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, para presentar pruebas de complicidad diplomática en el tráfico de drogas. El mensaje era inequívoco: esto ya no era solo una lucha contra capos, sino contra un sistema de corrupción que había operado en las sombras durante años, protegido por la ambigüedad y el silencio de gobiernos y funcionarios. Mientras México veía por cadena nacional cómo Harfuch desenredaba, hilo por hilo, el nudo más complejo del crimen organizado en el Pacífico, el caso dio un giro inesperado. Entre los discos duros incautados, los agentes encontraron una serie de grabaciones de audio realizadas desde dentro del propio CJNG. No eran chantajes, como inicialmente se pensó, sino medidas de protección interna, grabaciones hechas para resguardar información en caso de traiciones dentro del cártel. En esas grabaciones, una voz familiar resonaba: alguien que había aparecido en campañas políticas, en noticieros nacionales, en actos públicos, abogando por mano dura contra el crimen organizado. Esa misma voz, ahora se sabía, había vendido información estratégica al CJNG, proporcionando coordenadas, nombres y rutas que permitieron al cártel operar con impunidad durante años. Esa voz, pronto, sonaría en los micrófonos del Congreso, y con ella, un escándalo que cambiaría para siempre el rumbo de la lucha contra el narcotráfico en México.
Harfuch, desde su búnker, sabía que el camino apenas comenzaba. Cada nombre, cada grabación, cada documento era una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Y mientras las olas del Pacífico seguían rompiendo contra la costa, una cosa era segura. La tormenta que el CJNG había prometido estaba a punto de volverse contra ellos. Porque esta vez, la tormenta tenía un nombre, y ese nombre era Omar García Harfuch.